Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión académica de la ordinaria del mes de marzo. Bueno, y otras que tenemos. Como todas las veces, tenemos un tema muy interesante hoy, citopenias clonales y síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo. Un tema que también yo por años he estado interesado en esto y sobre todo los descubrimientos y nuevos tratamientos que se han visto en los últimos años. Cuando hablamos de alto riesgo, bueno, sabemos, ya tenemos el tratamiento estándar, pero los de bajo riesgo siguen siendo todavía un reto terapéutico para nosotros los hematólogos. Y aunque hay nuevas terapias, bueno, hay que investigar todavía más sobre esto. Y en este día pues tenemos dos grandes ponentes, uno de aquí de México, de Monterrey, y también al doctor García Manero también. Y tenemos también al doctor Emanuel Martínez, que es mi colega aquí en el Hospital General de México, también en la Clínica de Fallas Medulares, quien va a coordinar la sesión el día de hoy. Les doy la bienvenida. Yo soy el doctor Efraín Montaño, el actual presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Bienvenidos y adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias por unirse a la sesión el día de hoy, en cuanto a la sesión ordinaria, con el tema de citopenias clonales y síndromes mielodisplásicos. Antes de empezar la sesión, hay que recordar que la próxima sesión también es referente a la enfermedad hemolítica del recién nacido. Asimismo, recordarles que el curso de hematología basada en evidencias, la cual consta de 4 módulos en cuanto a hematología clásica, neoplásica, transfusión y hemostasia. El próximo sábado es la última sesión en línea, sin embargo van a tener pues 3 meses para poder acceder a esto. Para más información, por favor, diríjense a la página de la organización. Y bueno, para comenzar con el tema que nos atañe el día de hoy, vamos a tener el primer tema en cuanto a las citopenias clonales del C-ICUS y C-ICUS al diagnóstico del trastorno al síndrome de displásicos. Esta sesión está encabezada por la doctora Ana Laura Varela Constantino, quien es egresada de la Facultad Mexicana de Medicina, especialista en hematología por el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, y actualmente forma parte de la Clínica Gómez Almaguer y es maestra de cátedra del Tecnológico de Monterrey. Posteriormente, contamos también con la presencia del doctor Guillermo García Manero con el tema de síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, decisiones terapéuticas basadas en el paciente. El doctor ya es ampliamente conocido por nuestra organización, por los hematólogos del país. Sin embargo, bueno, en cuanto a su currículum, es presidente interino del Departamento de Leucemia de la Universidad de Texas, del MD Anderson, también de la cátedra del Dr. Bennett de Investigación Clínica, jefe de la sección de síndromes mielodisplásicos y director del programa de Fellowship de Leucemia del MD Anderson. Muchas gracias por estar ambos con nosotros. Y bueno, empezamos con la sesión del día de hoy. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y por la invitación a la AME. El día de hoy voy a platicar un poquito de citopenias clonales, específicamente de todo lo que pasa antes del síndrome mielodisplásico, que ahora tenemos acceso a ello gracias a diferentes estudios genéticos. Entonces, pues vamos a platicar un poquito de ICUS, de SECUS y traigo un poquito de CHIP. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Nos vamos a ir rápido porque el doctor García Manero tiene muchas cosas que platicarnos, es súper importante. Entonces, para empezar la plática, tengo 3 pacientes que de repente nos encontramos en la clínica, ¿no? Estos pacientes que no sabemos muy bien dónde encasillar y al no saber bien dónde encasillarlos, no sabemos muy bien cómo darles el seguimiento, exactamente qué diagnóstico tienen y si se tratan, no se tratan, como que nos quedamos a veces con algunas dudas. Entonces, el clásico paciente que tiene anemia, pero a la hora de estudiarlo no tiene displasia y le hicimos un cariotipo y el cariotipo es normal. Entonces, como segundo caso, tenemos este paciente que tiene una citopenia, una trombocitopenia moderada y además tiene un JAK positivo. Y finalmente tenemos un paciente sano, un joven de 35, 37 años que de manera incidental tiene un hallazgo de un FLT3 positivo. Entonces, estos 3 pacientes, como que, ¿qué tienen? ¿Es una mielodisplasia? ¿Es un mieloproliferativo? ¿Se va a convertir en algo? ¿No es nada y no es importante? Entonces, vamos a platicar un poco. Para empezar, este no es mi tema, pero sí me gustaría como
empezar definiendo muy bien los criterios diagnósticos de mielodisplasia para ver que los 3 pacientes anteriores realmente no concuerdan con ninguna de nuestras, pues no cuadran en estas categorías. Entonces, para empezar, el paciente tiene que tener una citopenia por lo menos de 4 meses y esta citopenia tiene que ser inexplicable. Esto significa que yo ya estudié al paciente y descarté cualquier causa secundaria que pudo haber estado causando mi citopenia. Y además de esto, el paciente tiene que tener por lo menos 10% de displasia, que yo ya lo estudié, ya hice médula y todo, y por lo menos 10% de displasia, o tener sideroblastos en anillo. Aquí ya sabemos que más de 15%, o si el paciente tiene la mutación SF3B1, puede ser con el 5% de sideroblastos, pero tiene que cumplir con estas características. O puede tener una alteración cromosómica característica de mielodisplasia, o que tenga de 2 al 19% de blastos sin cumplir con características definitorias de LMA. Entonces, súper amplio, pero si se fijan, los pacientes que presenté en la diapositiva anterior no cumplen con esto. Entonces, al no ser una mielodisplasia, nos vamos un paso para atrás. ¿Y qué tienen mis pacientes? Pudiera tener un chip, pudiera ser un ICUS, pudiera ser un SECUS. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a recordar nada más aquí en cuestión de definiciones, pues que chip va a ser nuestra hematopoiesis clonal, que tiene un potencial indeterminado, no sabemos muy bien. ICUS es nuestro paciente que tiene la citopenia de significado incierto y SECUS, pues ya se nos juntaron las dos cosas. Entonces es este paciente que tiene una citopenia clonal, pero que tiene un significado incierto. No sé hacia dónde me va a llevar. Adicionalmente, aquí en el cuadro, si se fijan, tenemos en la primera columna esta definición de ARCH, que es chip, pero asociado a la edad, age-related chip, que no podemos clasificar realmente como chip porque aparentemente estos pacientes tienen el tamaño de la clona muy chiquito. A veces me parece que ni siquiera es fácil de identificarlo por los métodos que normalmente utilizamos, menos del 2% de BAF para que el paciente tenga un age-related. A partir de ahí, por arriba de 2%, pues el paciente tiene un chip. Sin embargo, pues esto me parece que no es muy importante para la cuestión de la clínica, solamente es algo que me pareció interesante, sobre todo porque chip de los factores de riesgo más comunes que vamos a tener es relacionado a la edad. Aquí vamos a recordar nada más que dentro de la hematopoiesis clonal que van a tener nuestros pacientes debemos encontrar mutaciones somáticas en las células progenitoras. Y aquí está para englobar el diagnóstico de chip, hablamos otra vez de la clonalidad, que es más bien el BAF, que es el tamaño de la clona que va a tener nuestro paciente, que por lo menos debe de ser del 2%. Ya después hablaremos del riesgo que va aumentando junto con el tamaño de la clona, que si aumenta más bien el tamaño de la clona, va aumentando el riesgo de progresión a otras cosas. El paciente no debe tener displasia o una displasia prácticamente que no podemos ni cuantificar, no tiene citopenias para que sea un chip, no debo de encontrar blastos y el riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda es muy, muy bajo. Aquí yo platicaba sobre todo de age-related, del que se llama ARCH, que se clasifica o más bien se determina porque tiene menos del 2% de BAF, pero realmente 2% es nuestro punto de corte porque es el límite bajo que podemos cuantificar de manera estándar en nuestras NGS. Entonces, a lo mejor más abajo ni siquiera lo podemos identificar. Aquí las causas de chip, bueno, algunas de las causas de chip, y les traigo ahí la segunda, que es, les puse hasta un asterisco porque es la más importante, relacionada a la edad. ¿Qué pasa? Conforme vamos aumentando en edad, nuestras células se van exponiendo a mayores factores de riesgo de inflamación, lo que ustedes quieran, y esto puede generar las mutaciones somáticas, es decir, que todas son adquiridas, y ahí les pongo las más comunes, DNMT3A, TET2, ASXL1 y el JAK2. Está descrito que aproximadamente el 10% de la población que tiene más de 60 años debe de tener un chip. Que sepa o no sepa es diferente, pero hasta el 10% debe de tener. Adicional al relacionado a la edad, vamos a tener el relacionado a tratamiento, que esto pues prácticamente es inducido por quimioterapia o radioterapia. Dentro de las quimios, pues los platinos, la lenalidomida, sabemos bien, el etopósido y pues algunos otros medicamentos que usan más los oncólogos que nosotros, pero todo esto que nos puede dar origen a algunas mutaciones, como por ejemplo el TP53, que sabemos bien que está relacionado a tratamiento, y el PPM1D, que si bien lo podemos encontrar en un chip relacionado a la edad, es muchísimo más común encontrarlo relacionado a tratamiento, más o menos un 20% contra un menos de 5% relacionado a otras causas. Y finalmente los síndromes de falla medular, que aquí podemos tener las alteraciones congénitas, sobre todo las alteraciones a telómeros, que pues aquí tendríamos el TERT, o algunas mutaciones germinales, como las mutaciones de GATA2, que pues bien, aquí recordemos que es chip, entonces este paciente o este grupo de pacientes van a tener la mutación sin tener nada clínico, porque ya el síndrome de GATA2, que pues seguramente
lo platicaremos después. Pacientes bien complicados con un cuadro clínico muy llamativo. Ay, aquí les traigo una de mis diapositivas de lo que más me gustó ahora que estaba trabajando en esto. Encontré un estudio que sigue a un grupo muy grande de pacientes. Miren, son dos grupos, es una corte de dos grupos. Mide un grupo de pacientes que nace en 1920 y otro que nace en 1936 y los van siguiendo en el tiempo. A todos estos pacientes se les realizan mediciones de mutaciones cada determinado tiempo y después se van repitiendo, sobre todo aquellos que presentaron la mutación, y se va analizando cómo va cambiando el tamaño de la clona o si se van agregando otras mutaciones, lo que les permite definir como cierto fitness, que es como este poder que tiene la clona de ir aumentando su tamaño sin importar tanto pues el tamaño inicial, sino más bien el poder que tiene, digamos, sí, pues el poder de la mutación en sí. En algunos casos, por ejemplo, podemos ver que DNMT3A, aunque al principio no era una clona tan grande, si tiene un fitness muy poderoso, se va a expandir y entonces conforme va aumentando la edad del paciente, su tamaño clonal va a ir en aumento y esto me va a dar mayor riesgo para que el paciente progrese a una neoplasia mieloide, lo que ustedes quieran, y no tanto que al principio haya tenido un tamaño grandote. Entonces, me pareció muy interesante porque seguir a este grupo tan grande de pacientes por un largo periodo de tiempo, pues nos puede dar mucha información. De ese mismo estudio, tenemos aquí se explican cuáles son las mutaciones más comúnmente encontradas y son exactamente las mismas que tenemos definidas en todos lados. Entonces, si se fijan, miren, DNMT3A, el TET2, JAK2, ASXL1. Entonces, bueno, y nuevamente, como un poquito repetitivo, pero otra vez hablando del fitness, pues sabemos que si la clona, que hay unas clonas que son estables, que crecen muy lento, que a lo mejor jamás van a progresar a nada, y tenemos el otro grupo que va a tener una expansión significativa. Además del factor de riesgo de evolución a una neoplasia hematológica, que puede ser mieloide, linfoide, lo que ustedes quieran. Pero además de esto, es importante que sepamos que CHIP tiene otras consecuencias en el cuerpo. Por ejemplo, las cardiopatías. Está relacionado a infartos al miocardio y bueno, neoplasias hematológicas, aquí se me olvidó comentarlo, pero en neoplasias hematológicas, además de que el paciente tiene mayor riesgo de transformación, si el paciente al diagnosticarse tenía antecedente del chip, la mortalidad es más alta. Además, platicábamos que tienen mayor riesgo de, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, las cardiopatías son importantes por aterosclerosis y asimismo, pues que hagan un stroke. Si el paciente tiene chip y alguna de estas enfermedades crónicas, que es algo común que vemos en México, por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, algunas hepatopatías, sus desenlaces tienden a ser peores. En algunos estudios está relacionado con Alzheimer, pudiera ser, y también es un factor de riesgo importante para osteoporosis. Entonces, recordar que chip no nada más es importante identificarlo porque puede progresar a algo hematológico, sino porque tiene una variedad de consecuencias que puede afectar la vida del paciente. Hay otras consecuencias específicas de cada mutación. Entonces, fíjense, solamente son las más conocidas. El DNMT3A y el JAK2 lo podemos encontrar, lo sabemos muy bien, en pacientes jóvenes y aunque esto al principio puede no significar nada, eventualmente aumenta nuestro riesgo de una progresión a un síndrome mieloproliferativo. Y de manera muy interesante, esto nunca lo había encontrado, nunca lo había leído, pero la presencia de DNMT3A en un donador sano de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, encontré que está relacionado a una disminución en la tasa de recaída del receptor. No estoy muy segura de por qué, el doctor García o alguien en el público, si me quiere ayudar con esto, no encontré por qué, pero me pareció muy interesante. Después tenemos, bueno, aquí la mutación de TET2, que también pudiera estar relacionado a algunas alteraciones clásicas, que sabemos, por ejemplo, que en el LMA tener TET2 me da un alto riesgo. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí vamos a terminar con CHIP. Vamos a seguir un poquito adelante con SECUS. Sabemos que, bueno, en SECUS recuerden que ya tengo no nada más la citopenia, sino que ya también tengo la clona. Entonces, es la citopenia clonal y todavía no estoy muy segura del impacto que va a tener, pero ya sé que tengo que estar un poquito más pendiente. Y hay algunos estudios que comentan que no estamos muy seguros si es lo mismo un SECUS y un SMD de bajo riesgo.
Entonces, sobre todo esos CQs que son de alto riesgo. Ahorita vamos a ver un poquito de las clasificaciones y de las calculadoras que podemos utilizar para esto, pero ¿realmente son lo mismo? Y entonces aquí vamos a ver, pues realmente no lo son. Sobre todo, fíjense, la diferencia es importante en cuanto a las mutaciones. En CQs vamos a tener, como en chip, el DNMT3A, TET2, SRCF2, a lo mejor ya hay algunos pequeños cambios, pero son las mismas mutaciones que venían, de las que veníamos hablando desde antes. Y en cuanto brincamos a SMD, a los síndromes mielodisplásicos, ahí sí puede haber un cambio un poquito más importante. Vamos a tener algunas mutaciones como el ACXL1, que también lo presentamos en chip, pero ya les digo, van a mutar. Miren, el RONEX1, el TP53 muchísimo más común, el SF3B1, que es el asociado a sideroblastos en anillo, y algunas otras. Y por citogenética, en SMD vamos a tener la deleción del 7, un cariotipo complejo, que realmente en CQs sería muy raro encontrar un cariotipo complejo, no que sea imposible, pero no es lo más común. Y el 80% de los pacientes que desarrollan o que van a tener un CQs van a tener alguna de estas mutaciones. También es poco frecuente que presenten otro tipo de mutaciones, que todo se puede, sí, pero no es lo más común. Y aquí nada más recordar que el tamaño de la clona va a tener que ver tanto con la displasia, o sea, con lo que clínicamente vamos a encontrar en el paciente, y con las citopenias que van a presentar. En esta diapositiva súper sencillo, nada más para que veamos, fíjense, ICUS, nosotros tenemos nuestra citopenia sin clonalidad contra la citopenia clonal. Fíjense qué importante es el cambio en supervivencia global. Aquí nos lo ponen a 5 años, el puro hecho de tener o no tener la mutación. Entonces, fíjense, los pacientes que no tienen ninguna mutación, esto es para pacientes que tienen malignidades hematológicas, perdón. A los 5 años tenemos una supervivencia global muchísimo más baja para aquellos pacientes que tenían el secus previo. Entonces, sí es algo importante. Y aquí, por ejemplo, los pacientes, dependiendo del número de mutaciones que vamos a tener, el riesgo de progresión o el riesgo de, pues, de transformación a algo más que vamos a tener a los 5 años. Miren, bueno, 0, que ni siquiera lo pudiéramos tomar como un secus porque pues no tiene ningún tipo de clonalidad, no tiene mutación, entonces la primera línea no la vamos a tomar en cuenta, pero fíjense, en los pacientes que tienen solamente una mutación, es muy baja la progresión que van a tener a 5 años, a diferencia de los pacientes en la línea naranja o la línea roja, que vamos a tener con 3 o 4 mutaciones, que más o menos a 5 años aproximadamente, miren, los que tienen más de 4 mutaciones, aproximadamente como 60% han tenido una progresión. Entonces, es un cambio muy importante y sabemos que entre más mutaciones va teniendo nuestro paciente, muchísimo más es el riesgo que van teniendo de progresar a algo maligno. Y ahora sí vamos a platicar cómo vamos a clasificar estos pacientes. Encontré 2 calculadoras de riesgo. Normalmente, no sé si alguno de ustedes, no sé si hay alguna clínica de CHIP y de SECUS en México. Ahorita le preguntamos al doctor García porque me imagino que él sí tiene la suya, pero nosotros no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de calculadores de riesgo por el simple hecho que no estamos buscando a estos pacientes. Entonces, a menos que lleguen a la consulta y por algún motivo traigan su hallazgo de la mutación, no es algo que hagamos de manera activa. Sin embargo, miren, en esta calculadora vamos a tener varias variables. Dentro de ellas, pues miren, las mutaciones de alto riesgo, el múltiples que tenga más de 3 mutaciones, el tamaño de la clona, la BAF, que el paciente presente una macrocitosis, la edad del paciente y la presencia de una o más citopenias. Y de acuerdo a la cantidad de variables que vayamos teniendo positivas, pues el riesgo va aumentando para el paciente. Estos pacientes que caen en alto riesgo, fíjense la cantidad de progresión que vamos a tener. Aquí, miren, a 5 años tenemos unas progresiones prácticamente del 40%. Entonces, sí es algo importante. Y después traigo esta otra calculadora que me pareció un poquito más sencillo, porque nada más es como un 3x3. Son 3 variables para 3 grupos de riesgo. Entonces, bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Y nada más tengo que fijarme en las mutaciones splicing, que las mutaciones splicing las vamos a tener sobre todo las comunes para estos pacientes, que serían SF3B1, SRSF2 y que, bueno, que las presenten en un conteo plaquetario bajo y que tengan mayor o igual a 2 mutaciones. Aquí, miren, la imagen nos da que tenga el splicing mutation, son 2 puntos, el trombocitopenia 2.5 y el número de mutaciones mayor o igual a 2 me da 3 puntos. Y de acuerdo a esto, yo puedo darle a mi paciente la estratificación de riesgo que le toca. Para el porcentaje que les puse aquí es la incidencia acumulada a 2 años.
para progresar. Entonces, bajo riesgo, 6.4%, riesgo intermedio, 14% y alto riesgo, casi el 40%. Si yo me regreso a la gráfica anterior, pues también sabemos que el riesgo alto, pues aquí es un poquito más tiempo. ¿Sí? A 2 años prácticamente nadie les había progresado, pero por ejemplo aquí a 4 años sí tenemos más o menos un 20%. La incidencia acumulada aquí está. Entonces, pues es algo que tomar en cuenta. Les digo, no sé, no estoy muy segura si estamos listos para usarlos. No a todos nuestros pacientes les estamos buscando las mutaciones. No hacemos NGS de manera general, de manera común. A lo mejor para los pacientes con leucemias, con mielodisplasias abiertas, pero a lo mejor no para los pacientes que no nos queda muy claro. Entonces, bueno, esto está muy interesante. ¿Y por qué es interesante el uso de estas calculadoras? O a lo mejor no necesariamente la calculadora, pero ¿por qué está interesante poder clasificar a los pacientes? Porque recordemos entonces que todas estas entidades que hay antes de la mielodisplasia, que por cierto ya están integradas en el ICC 2022, el SECUS por lo menos, van a tener una evolución biológica muy dinámica. Entonces, como hay unas que pueden progresar mielodisplasia, así como hay mielodisplasias que pueden progresar leucemias agudas, hay unas que solamente van a acompañar al paciente. El riesgo es súper variable, que nosotros recordemos que el número de mutaciones tiene algo que ver, que el tamaño de la clona tiene algo que ver, el fitness de la clona tiene algo que ver, y pues también el riesgo del gen es importante. Y bueno, finalmente nada más como para recordar qué hacemos realmente en la consulta. Sabemos que no tratamos realmente la mutación, tratamos al paciente y los síntomas que con él se presenten, pero sí hay que estar realizando en cuanto diagnosticamos este tipo de enfermedades, sobre todo el SECUS, tenemos que estar vigilando de manera activa, vigilar biometrías, fluidos de sangre periférica, de ser necesario, de encontrar que la citopenia progresa, que se agrega otra citopenia, que cualquier cosa ya no corresponde, aspirados de médula ósea, biopsias, NGS, lo que sea necesario para poder identificar, sobre todo cuando el paciente progresa, por lo menos a una mielodisplasia, hay que cacharlo de manera temprana. Porque hasta donde yo sé, hasta donde estuve estudiando, hasta el momento no hay un tratamiento específico para SECUS en este momento. Sí creo que hay algunos intentos, pero por el momento no hay. Entonces, seguimientos individualizados y recordar que CHIP, sobre todo CHIP, también tiene otros factores de riesgo, sobre todo a nivel de aterosclerosis. Entonces, si no voy a tratar a estos pacientes, recordar, o más bien, como, ¿qué voy a hacer para que si el paciente ya tiene CHIP, por lo menos no le agregue yo alguna otra factor de riesgo inflamatorio o algún otro factor de riesgo cardiovascular? Entonces, pues, ¿qué pudiéramos hacer? Dejar de fumar, evitar la obesidad, realizar un poquito de ejercicio y como todas estas cosas, recordando, les digo que el CHIP no nada más me interesa que está progresando hacia algo hematológico maligno, sino que tiene otro espectro de consecuencias. Y bueno, hasta aquí me voy a quedar porque el siguiente paso ya son síndromes mielodisplásicos y pues claramente voy a dejar hablar al doctor García Manero de todo esto. Muchas gracias. Hablar de chip y de mielodisplasia, pero bueno, la doctora nos ha dado una lección súper y no voy a realmente tomar mucho tiempo. Quizás hablar de un par de cosas, me ha preguntado Ana si podría comentar algo. Hace un par de años en ASH se presentaron unos datos interesantes de la asociación entre el tabaquismo, fumar, y CHIPS y CUS y mielodisplasia. Fue presentado por la doctora Benagopal de la Universidad de Miami hace un par de años. Y eso me pareció muy interesante porque hablamos de prevención, etcétera, y dices, pues es interesantísimo que una exposición no a quimioterapia, pero a una toxina que está en el tabaco, pues realmente cause esta enfermedad. Entonces, los datos que creo que van a ser publicados dentro de poco indican, por ejemplo, que no solamente hay una asociación entre el tabaquismo y el CHIPS y CUS, sino que son grupos específicos de enfermedad, con mutaciones específicas, como ven esta diapositiva. Yo pienso que esto sería un proyecto muy interesante pues para evitar fumar, no solamente para prevenir el cáncer de pulmón, pero también pues la hematopoiesis clonal y la leucemia. Quizás este. Y luego otro, ya sé que las he puesto pequeñitas, pero quizás otra cosa que me gustaría hablar un poquito muy rápido es que no toda la hematopoiesis clonal es age-related. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar en este campo en MD Anderson, no vemos que tengamos
el paciente prototípico con ICUS, ARCH, etcétera, que la doctora Varela nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque el enviándose no es un centro del cáncer y toda la hematopoiesis clonal que vemos está asociada a linfoma, mieloma, y de hecho ahora empezamos a ver pacientes con tumores sólidos que tienen la hematopoiesis clonal. Y lo que vemos que es muy interesante es que hay como una bidireccionalidad, o sea que el paciente tiene hematopoiesis clonal, tiene linfoma, y muchas veces lo que ves es que la causa de muerte en estos pacientes no es el chip o la transformación a amiloidisplasia, sino la enfermedad primaria. De hecho, parece como que se acelera. Y si se acuerdan, hubo un paper hace un año o dos en el New England Journal indicando que en tumores sólidos a veces hay hematopoiesis clonal, o sea, células mieloides mutadas que están en el interior del tumor y quizás pues cambian un poco la evolución de estas enfermedades, la respuesta a drogas inmunoterapéuticas, etc. Pero con esto voy a entrar directamente en la parte de mielodisplasia, porque se está haciendo un poquito tarde para la audiencia, y pienso que es un tema realmente interesante que está en evolución. Entonces, el primer tema, que la doctora Varela ya lo ha hablado, que es cómo se define esta enfermedad. Esto está totalmente en evolución. De hecho, en un par de semanas hay un meeting muy grande que se llama el CAM, el CAM, en donde autoridades mundiales van a hablar de la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Si se acuerdan, hace un par de años, creo que fue en el 22, no me acuerdo, hubo una clasificación donde cambiaba un poco pues, el diagnóstico de mielodisplasia, contracción mieloide aguda, etc. Y ahora estas dos clasificaciones ojalá se vayan a poner juntas después de esta reunión y veremos qué es lo que ocurre pues, después del debate de estos expertos. Pero básicamente estamos en una evolución en cuanto a lo que es la definición y el diagnóstico de bajo riesgo. Voy a hablaros un poco de cómo aproximamos el tratamiento de esta enfermedad y hablar un poco lo que ha hablado la doctora Varela antes muy bien, este concepto de intervención temprana en la enfermedad. La última vez que estuve en Monterrey, me parece que hablé de trasplante alogénico en mielodisplasia y hablamos un poquito de trasplante alogénico en pacientes de bajo riesgo. Entonces, esta es una diapositiva un poco antigua, pero me encanta, porque la llevo poniendo 3 o 4 años para encabezar un poco este tipo de conversación. Ustedes que estudian y leemos estos artículos, etcétera, si lees un artículo de revisión en la enfermedad, siempre lo mismo. En enfermedad de alto riesgo hay que curar, etcétera, etcétera, mientras que la enfermedad de bajo riesgo, lo único que aparentemente nos interesa es mejorar un poquito las transfusiones. Van a ver que los datos que les voy a enseñar sugieren que quizás el momento en el que podemos cambiar la historia natural de esta enfermedad es en estos pacientes de bajo riesgo, lo que decía Ana antes como intervención temprana en esta enfermedad. Lo primero en enfermedad de bajo riesgo es entender cuál es la causa de muerte. Y esa es una diapositiva muy antigua, ya tiene casi 15 años, pero este probablemente es el primer artículo que escribí en mielodisplasia de investigación, cuando pues, me nombraron encargado de la sección y estaba interesado en saber cuál era la causa de muerte en nuestros pacientes con mielodisplasia. Siempre cuento la historia que yo tuve el honor, la oportunidad de que me entrenó en Filadelfia un doctor muy famoso, se llama el doctor Erslev, que fue el que descubrió la eritropoyetina. Y me decía, no, esta mielodisplasia no es una enfermedad, es como un síndrome, y luego los pacientes progresan leucemia mieloide aguda y ahí empieza pues realmente el problema. Este hombre estuvo en la lista de premios Nobel y todo esto, pero aquí se equivocaba obviamente, porque lo que este artículo demuestra claramente es que la causa de muerte en mielodisplasia en la mayoría de los pacientes, más del 80%, está asociada directamente a la mielodisplasia, con la causa número 1 más frecuente infección, hemorragia, progresión a mielodisplasia de alto riesgo y un grupo de pacientes un 15% con progresión. Hace poco el grupo del Dr. Brunner en el Mass General en Boston repitió este tipo de análisis y los datos son idénticos. Lo que pasa es que tuvieron un poquito más de énfasis en cuanto a la enfermedad cardiovascular, etc. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque realmente si queremos cambiar la historia natural de esta enfermedad, nos tenemos que centrar en la enfermedad y no tanto en la progresión. Luego ha habido pues, un esfuerzo muy importante en los últimos 10 años en cuanto a incorporar pues, alteraciones moleculares, citogenéticas, etc. Gracias a esto, pues, la doctora Varela nos ha dado esta charla porque no sabíamos que había chip CCUS. De hecho, antes de tener la parte de información mutacional, a todos estos pacientes lo llamábamos ICUS, ICUS, ¿no? Llegaba el paciente, como has dicho tú muy bien, Ana, con citopenia, la médula ósea pues, tenía un poquito de displasia o no,
no sabíamos que tenía, le decíamos, pues no tiene nada. Entonces, como tenía un poquito de citopenia, pues nos inventamos este término del ICUS. Y luego fue muy interesante a medida que empezamos a incorporar la parte molecular, etcétera, que descubrimos el ARCH, el CHIP-CCUS, como nos ha explicado Ana. Y eso tiene un impacto muy importante también en cómo clasificamos esta enfermedad. Entonces es un esfuerzo del doctor Matteo Della Porta en Milán, que está súper bien, en donde lo que ves es que llaman a la enfermedad, en mielodisplasia en general, aquella que tiene una mutación determinada, por ejemplo, SF3B1, P53 o alteración del cromosoma 5, y las que son agnósticas de mutación. Y ahí dicen tienes bajos blastos o altos, y aquí hay un poco de confusión en cuanto si pacientes con más de 10% blastos tienen que ser llamados leucemia mieloide aguda o no. Y eventualmente pues, se desarrolló por la doctora Bernard esta clasificación que se llama el IPSSM, que es la clasificación molecular. Igual pues que Ana nos ha enseñado el CHRS, Z, el CRS para CHIP-CCUS. Ahora tenemos estas clasificaciones moleculares importantes que nos realmente permiten el pronosticar de una manera muy fehaciente a estos pacientes. Realmente este modelo está bien, pero no es perfecto. No es un modelo dinámico y es un poco estático en el sentido de que no te permite individualizar los datos para el paciente, pero es la mejor herramienta que tenemos ahora. Edad, células blancas, neutrófilos, hemoglobina, etcétera, etcétera. Y luego te pregunta si tienes P53, una mutación o dos. Y luego te pregunta el estado mutacional de unos 17 genes. Y automáticamente la máquina en Google gratis te dice si el IPSSR y el IPSSM. Entonces, por definición, bajo riesgo sería muy bajo, bajo o bajo moderado. Como cuando vayan a calcular el IPSSM te sale directamente el IPSSR, o sea, no lo puedes esquivar, lo que van a ver es que de vez en cuando no nos dan los mismos datos, que es esperable. Y el doctor Bacinet de nuestro programa hace unos meses publicó este paper comparando una base de datos bastante grande, pacientes con IPSSR y con IPSSM. Y lo que ves que esto me llama la atención es que yo pensaba que la mayoría de los pacientes iban a hacer lo que llamamos upstage, o sea que el pronóstico va a ser peor, 10%. Pero sin embargo me llamó la atención este análisis que un 6% de estos pacientes de hecho son downstage. A lo mejor tiene una mutación de S3B1, etc. Entonces lo que vemos es que hay un poco de discordancia entre el IPSSR y el IPSSM, lo cual es interesante. Obviamente la clasificación molecular es más potente. Entonces, para terminar un poco la definición es lo que nos ha explicado antes Ana. ¿Hay algún grupo de pacientes que en CCUS que podamos llamar mielodisplasia? Probablemente, con mutación, una carga mutacional alta, con una citopenia significativa, no por hacer un poco de broma a nuestros patólogos, a ver, si tiene 8% de displasia comparado con 15%, ¿cómo realmente lo mides esto? Si por algún motivo alguien todavía utiliza el IPSS, entonces sería bajo intermedio 1, IPSSR sería pues menos de 3 puntos y medio y el IPSSM como lo hemos hablado antes. Y ahora vamos a empezar un poquito el tratamiento. Entonces aquí lo que estamos viendo poco a poco es una evolución importante en lo que queremos del tratamiento. Obviamente el FDA, las autoridades, me imagino en México, en Europa, cuando intentan o evalúan la aprobación de una droga, se basa en si mejoran los requerimientos transfusionales del paciente. Pensad que la mayoría de los pacientes con enfermedad de bajo riesgo tienen anemia. Y esta es la presentación en casi 2/3 o más de estos pacientes. Hemos intentado medir calidad de vida, pero eso es difícil porque los pacientes con mielodisplasia en contra de pacientes con mielofibrosis o enfermedades parecidas no son tan sintomáticos. Y nunca hemos pensado en incorporar supervivencia como un punto importante en nuestros ensayos clínicos. ¿Alguien ha pensado en algún estudio pues intentar pensar en cuanto a transformación, algún endpoint molecular como respuesta citogenética, etcétera? Y luego un tema que Ana nos ha enseñado en la parte de CCUS que es muy importante es el de las comorbilidades. Esto que ocurre claramente en CHIP-CCUS también ocurre en mielodisplasia. De hecho hay una asociación bastante específica entre el tipo de comorbilidad y la mutación. Y eso es una cosa que a mí me interesa mucho, como veréis dentro de unos minutos, intentar empezar a ver cómo medimos el efecto de las drogas que estamos dando para bajo riesgo en función cardíaca o función pulmonar o otro proceso fisiológico que quizás pudiese estar asociado pues, con las respuestas y quizás con la supervivencia que estamos viendo con estos compuestos en mielodisplasia de bajo riesgo.
Entonces, ¿qué tenemos ahora para esta enfermedad? Esta tabla da un poco una idea de lo que tenemos. Creo que es parecido en parte en México. Entonces, tienes esta entidad que es enfermedad con alteración del cromosoma 5, el del 5q-MDS, tratado con lenalidomida. Es interesantísimo para mí que nadie ha intentado desarrollar un lenalidomida de segunda generación o tercera. Esta droga está allí, estará pues hasta que, no sé, y hasta que yo me retire, va a decir algo así. Luego tenemos los pacientes con anemia aislada, que es la mayoría de los pacientes en donde hay un poco de debate. Si uno empezaría pues con factores de crecimiento eritroides o empezaría con luspatercept en primera línea. Y luego tenemos imetelstat, que es esta droga, este inhibidor de telomerasa en segunda línea. Donde está clarísimo el uso de luspatercept es en estos pacientes con RARS, que es la anemia refractoria con sideroblastos en anillo, que están caracterizados por esta mutación que se llama SF3B1, y estos pacientes realmente responden muy bien a luspatercept. Y luego tienes el tipo de mielodisplasia que yo me imagino que veo en MD Anderson, porque estos pacientes con anemia solamente realmente no vienen a nuestro centro, que es lo que llamamos mielodisplasia bilineal, que tienen pues neutropenia, trombocitopenia, etcétera, que generalmente los tratamos con drogas hipometiladoras. Y os voy a enseñar un poco datos recientes. Y luego, ahí al fondo de la diapositiva, veis que hay un grupo de pacientes pequeño pero importante, con mutación de IDH1, IDH2, etcétera, que podrían ser tratados con estas drogas, ivosidenib, enasidinib, etcétera, que son altamente eficaces en este contexto, pero que no están aprobadas en sí, aunque están en las guías nacionales americanas para pacientes en recaída con estas mutaciones. Entonces, vamos a repasar un poco estos datos. A nivel histórico, y algo que todavía hacemos probablemente todos los días, es el uso de estos factores de crecimiento. Este es un paper de la doctora Eva Helmstrom, este es un paper fundamental, 2008, mirando EPO con GCSF, etcétera, pero lo pongo no solamente por el valor histórico, que es importante, sino porque si os fijáis en el cuadrante superior en la izquierda, veréis que los únicos pacientes que realmente se beneficiaron de este tipo de tratamiento eran aquellos pacientes, como nos decía Ana al principio, independiente de transfusiones, como en la fase inicial de la enfermedad. En los otros pacientes el tratamiento no tenía ningún impacto. O sea que hace ya pues casi 20 años ya veíamos que los pacientes que se benefician del tratamiento son aquellos que empiezan a tener la enfermedad, no cuando la enfermedad ya está totalmente desarrollada. Y es aquí en donde llega esta droga luspatercept. ¿Qué es este compuesto? Esto es una droga interesante que es un anticuerpo monoclonal que capta o se une a los ligandos que activan este pathway del TGF-beta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el TGF-beta está activado, inhibe la eritropoiesis, entonces causa anemia. Entonces, de una manera indirecta, si uno quita los ligandos que activan el pathway está inactivado y se permite lo que llaman eritropoiesis terminal, que es un punto en la diferenciación de estas células rojas diferente de donde actúan los IS6. El tema interesante es que esta droga, de hecho, se fue desarrollada inicialmente pues, para el metabolismo de hueso, o sea, no tenía una idea de desarrollar una droga para mielodisplasia. Y en el modelo animal que se utilizó para desarrollar este compuesto, empezaron a ver que estos ratones pues, tenían una masa de células rojas muy elevada. Y empezamos a estudiar este compuesto no solamente en mielodisplasia, sino en talasemia y otras enfermedades relacionadas. Se hizo estudio de fase 1, de fase 2, y eventualmente llegamos al estudio Medalist, que os voy a enseñar ahora en un momento. Voy a parar aquí un segundo, porque yo pienso que esto no pasa en México. Pero el año pasado estuve en Colombia, en donde la droga está aprobada en primera línea Sundaliga, creo. Pero es fascinante porque en Colombia, me parece, a lo mejor ha cambiado, porque hace más de un año de esto, no tienen la capacidad generalmente de hacer el test del SF3B1. Entonces, cuando los colegas hematólogos en Bogotá y otras ciudades me decían cómo decidíamos a quién tratar, pues dices, bueno, pues haces una tinción de Prusia, de hierro, y miras si tienes sideroblastos en anillo o no. Y resulta que en Colombia esto en aquella época no era una cosa tampoco común. Pero esto no es una broma, porque cuando empezamos a diseñar este estudio, yo era parte del steering committee del trial, o sea, era uno de los investigadores principales. Y cuando el sponsor de esta droga nos dijo que lo querían hacer en este tipo de mielodisplasia muy específico, yo me reí porque dije, esta enfermedad no existe. O sea, yo veo un paciente al año con anemia sideroblasta en el MD Anderson. Y todos estos aspectos, el doctor Fenó, Platzbecker, toda esta gente que sabe mucho mielodisplasia, me decían,
tú eres el experto del MD Anderson, no realmente no sabes de lo que estás hablando. Cuando llegué a casa, le pregunté al doctor Buesorramo, que es nuestro hematopatólogo pues, principal, que tiene más experiencia, dije, oye, Carlos, quieren hacer este estudio en este tipo de anemia que yo no he visto en mi vida y todo el mundo en Europa dice que es súper común, a lo mejor pasa esto en Italia o en Alemania o algo así. Y me dice, no, es que en MD Anderson no reportamos estos casos porque pensamos que no os interesa, nunca lo habéis tratado, es una cosa que es una anécdota, entonces no lo hemos tratado, pero es el 30% de los pacientes. O sea que a veces te das cuenta que tienes que saber exactamente lo que estás midiendo y un poco tu contexto, un poco de humildad. El tema, volviendo al estudio medalista, es que fue un estudio importante para nosotros, porque fue la primera droga aprobada en 15 años o algo así, y fue una plenaria NASH y un paper en New England Journal y un estudio muy bonito internacional. Entonces aquí lo que hicimos fue randomizar pacientes con enfermedad RS positiva, mayoría de ellos mutados por este gen S3B1, a luspatercept contra placebo. Obviamente la idea aquí es que estos pacientes tienen en general muy buen pronóstico y no es no ético el randomizarlos contra placebo, ¿vale? Y la respuesta era clarísima, en donde simplemente medíamos la tasa de independencia de transfusión en estas 8 semanas dentro de las 24 primeras semanas del tratamiento. O sea, es una cosa sencillísima. Y el estudio fue positivo, 38% contra 13%. Esto nos llamó mucho la atención porque veis que hay un grupo de pacientitos pues, que tienen esta especie como de respuestas esporádicas, etcétera, lo cual da un poco razón a este tema de que tienes que seguir estos pacientes longitudinalmente un poco para realmente saber cuál es la tasa de respuesta. Con esto la droga se aprobó y tuvimos la primera droga aprobada en tiempo en esta enfermedad. Pero eso, hoy por hoy, en Estados Unidos es no una anécdota, pero secundario, porque lo que realmente pasó es que diseñamos este estudio que se llama COMMANDS. Y este estudio yo estoy muy orgulloso porque pues ya entendía un poco mejor la enfermedad, etcétera, y pienso que está súper bien diseñado, porque todo lo que os voy a presentar está preplaneado. O sea, no hay nada de post-hoc, vamos a mirar tal mutación, etcétera, no. Aquí realmente diseñamos el estudio de una manera prospectiva que nos está dando un montón de información muy importante. Entonces, ¿qué es lo que diferencia este estudio de medalista de otros estudios? Primero, es un estudio en primera línea, o sea, pacientes con acción de tratamiento. Segundo, es un estudio para pacientes que son independientes de transfusión, pero con una definición mucho más clara, mucho más moderna en cuanto a lo que se necesita, que son, por ejemplo, de 2 a 6 unidades en 8 semanas, por un mínimo de 8 semanas antes de empezar el tratamiento. Luego, una cosa que nos preguntaron muchas veces es este tema de que por qué no permitíamos pacientes con un nivel de EPO de más de 500. Entonces, lo que decidimos fue no hacerlo porque al randomizar contra epoetina alfa hubiésemos sido criticados de que estamos jugando pues, a favor de luspatercept poniendo pacientes con EPO alfa. Entonces, eso está restringido. Es una randomización de 1 a 1 entre el luspatercept y el epoetina alfa, pero lo que es importante para mí es que la respuesta no solamente es 8 semanas de independencia de transfusión, sino que hicimos 12 más una subida de hemoglobina de 1,5 gramos. Entonces estamos viendo que es una respuesta cualitativa y cuantitativa, o sea, es un endpoint de respuesta muchísimo más importante. Unos 360 pacientes randomizados. Hay un tema interesante que es que en todos los estudios de bajo riesgo tenemos tendencia a poner pacientes con enfermedad RS positiva. Es algo que realmente no llegamos a entender, no sabemos por qué tenemos más pacientes con esta característica molecular que no, quizás por la latencia de estos pacientes, la evolución de estos pacientes. Pero en el estudio, clarísimamente, por el intent to treat análisis, lo que veis es que la respuesta con luspatercept era del 60% contra 34% en el epoetina alfa, o sea, la doblas. Cuando miras la carga transfusional a favor, EPO, muy importante, en los pacientes que tienen un nivel de EPO bajo, 66 contra 41. Muchos de mis compañeros y gente experta dicen, voy a utilizar la droga más barata en pacientes con EPO bajo porque no tiene ningún sentido. De hecho, en el momento que tienes un EPO por encima de 200, la respuesta con IS6 baja al 10%. En donde hubo un poco de controversia en este tema de los pacientes con RS negativo, donde la respuesta es parecida y de hecho al inicio un poco inferior. Luego, en un estudio preplaneado, lo miramos a las semanas 1 a 48,
se mantiene igual, 63 contra 42. Vemos que con más seguimiento la respuesta es del 53 al 50% a favor de luspatercept. Pero eso está bien, pero realmente lo que a mí me ha importado de todos estos análisis es los datos que vienen ahora. Primero, es la calidad de la respuesta. No solamente responden más, sino que la duración de la respuesta es mucho mejor. Son, por ejemplo, 126 semanas contra 89 en el análisis inicial, que fue el que dio la aprobación de esta droga en primera línea en Estados Unidos. Interesante, cuando vemos la duración de respuesta en RS positivo contra RS negativo, de hecho dura más en RS negativo. O sea, a lo mejor responden igual, pero la duración de la respuesta es más favorable. Otro tema muy interesante es la parte molecular. Y esto pienso que lo tenéis que retener un par de minutos porque ya veréis por qué hago énfasis. Y es que cuando miramos cuál es el impacto de mutaciones en esta enfermedad en la respuesta o en los resultados del estudio, veis que es agnóstica totalmente a la mutación. O sea que las mutaciones, excepto por este gen que se llama CBOL, no tienen un impacto en el comportamiento de ese tratamiento. Es como agnóstica a la carga mutacional en estos pacientes de bajo riesgo. Y luego, esto que va a ser publicado dentro de poco, que es muy importante, es que también hicimos un estudio prospectivo de transcriptoma, RNA-seq, etcétera, mirando qué tipo de moléculas eran moduladas por este agente, y lo que veis que son, obviamente, TGF-beta, moléculas en innate immunity, pero importante, moléculas que están asociadas, por ejemplo, en cardiac remodeling, función cardíaca, etcétera. También vamos a aparcar esto un momento porque quizás es la respuesta de lo que está pasando a estos pacientes. Otro tema interesante que vimos en este estudio es que, aunque pensamos que esto es una droga que simplemente empuja las células rojas, vemos que también hay respuestas bilineales y trilineales. O sea, suben las células blancas, suben las plaquetas, que es una cosa interesante, indicando que no solamente está interactuando en este late erythropoiesis process que los investigadores que desarrollan esta droga mencionan. Y con el paso del tiempo, después de la aprobación inicial, empezamos a hacer otros estudios más largos en cuanto, por ejemplo, la respuesta a tiempo más largo. Entonces, por ejemplo, ahora que en pacientes que llevan pues un año y medio, lo que vemos es que la primera evaluación era 76 contra 55, al año 44 contra 27, pero aquellos pacientes que incluso llevan más de un año y medio, un tercio de estos pacientes todavía están respondiendo al compuesto. Pero yo pienso que donde cambia esta historia, y esta diapositiva que os voy a enseñar ahora es muy importante, es en el análisis preplaneado de supervivencia con este compuesto. Cuando desarrollamos este estudio, decidimos pues también medir el impacto del tratamiento en la supervivencia del paciente. Entonces, lo que vemos para empezar es que la duración de respuesta en estos pacientes que ya tienen un seguimiento de más de 2 años y medio, esto es importantísimo, es 150 semanas contra 95. O sea, estos pacientes están empezando a responder un año más. Y recordad, respuesta es independencia de transfusión más la subida de hemoglobina. Pero realmente, en donde cambia todo, y aquí voy a parar un momento, es esta diapositiva, que es en el impacto de la supervivencia que vemos en estos pacientes. Entonces, en la línea marrón es el luspatercept, en la línea gris es el epoetin alfa, y lo que vemos ahora es que hay un impacto importante en cuanto a la supervivencia. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Porque esta droga no mata las células leucémicas. ¿Os recordáis? La parte molecular es agnóstica, la droga no tiene capacidad antileucémica. Entonces, ¿cómo es posible que este compuesto mejore la supervivencia de estos pacientes? De hecho, el HR ratio es de 0.8, o sea, el 20% de mejora en cuanto a la supervivencia. Estamos poniendo este paper en marcha, va a ser, no sé si va a ser aceptado, pero lo vamos a presentar otra vez, esperamos en ASCO, en EJA, y el manuscrito se está poniendo en marcha. Yo pienso que esto va a cambiar muchísimo cómo pensamos en las intervenciones en pacientes de bajo riesgo. O sea, vamos a pasar de solamente transfusión a quizás empezar a pensar si hay un impacto en la historia natural de esta enfermedad. Y luego en ASH, este año pasado, hace un par de meses, pues empezaron a presentar datos interesantes de seguimiento de este estudio, otros estudios como Maxilus. Esto es una cosa que a mí, la parte de Maxilus, no me interesa muchísimo, que es empezar en dosis altas directamente 1.75. Yo pienso que si empezamos esta droga de una manera inicial, tenemos un poco de tiempo para subir a 33, 75, etcétera, pero hay interés en esto. Los datos que realmente me llamaron la atención fue de la doctora Santini, que también fue una evaluación de commands preplaneada, que yo pienso que son importantes y también enfatizan un poco lo que nos contaba la doctora Varela antes en cuanto a intervención temprana, etc.
Entonces, por ejemplo, vemos que aquellos pacientes en donde empezamos la droga antes, o sea, que es mínimamente anémicos, la respuesta es casi del 90%. O sea, ese es el momento dulce de cuando empiezas el compuesto. Luego, vemos, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen una carga transfusional menor, lo mismo. O sea, este concepto de iniciación temprana de este compuesto que realmente está asociada con una mejoría en cuanto a las respuestas. Esto está bien, pero está siendo medido en un estudio prospectivo, no sé si esto está abierto en México o no, creo que está abierto en todo el mundo, que se llama el estudio Element MDS. Este es un estudio que no sé cuál va a ser la respuesta, pero va a ser fundamental en nuestro campo, porque lo que hacemos aquí es repetir commands, pero en pacientes que son independientes de transfusión, una hemoglobina de 9,5 gramos. Y aquí lo que vamos a ver es cuál es el impacto de empezar ese tipo de tratamiento de una manera inicial en nuestros pacientes. Obviamente no tenemos resultados, pero súper importantes. Vamos a pasar ahora rápidamente a la segunda parte de la charla, a hablar cosas que yo pienso que enfatizan un poco lo que he hablado ahora. Todo el mundo sabe este tema del 5Q humanos, todo el mundo sabe lo del lenalidomida, lo tenemos hace más de 20 años. El doctor Sequeres, que está ahora en Miami, hace un montón de tiempo en uno de los mítines de MDS en Florencia, presentó estos datos. Yo no sé si lo ha publicado nunca. Pero bueno, lo que vemos es que aquellos pacientes con respuesta citogenética con del 5Q humanos MDS tenían mejora en cuanto a la supervivencia. Y eso se aparcó ahí. Pero luego la doctora María Díaz Campelo, que yo creo que la conocéis muchísimo en México, porque es una gran líder y una gran compañera y amiga, desarrolló este estudio que se llama el Sintra-Red. Y pienso que este estudio es fundamental, no solamente para pacientes con alteración del cromosoma 5, pero también en general este concepto de intervención temprana. Entonces aquí lo que la doctora Díaz Campelo hizo fue randomizar pacientes que eran independientes de transfusión con del 5Q a dosis bajas de lenalidomida, que eran 5 miligramos, contra placebo. Obviamente esto es como un crossover, porque cuando el paciente en el placebo necesitaba transfusión, obviamente lo tratarías con lenalidomida. Pero lo que veis es que estos pacientes que empiezan de manera temprana lenalidomida a dosis muy bajas, se convierten en independientes de transfusión en más del 70% de los casos, con una respuesta citogenética de más del 80% de los casos. Si volvemos a la diapositiva del doctor Sequeres aquí, lo que vemos es que estos pacientes probablemente van a tener una supervivencia muy prolongada. Y de hecho esto ahora mismo es nuestra práctica en nuestro centro. Otra droga que es nueva, que no sé si tienen todavía en México o no, es este compuesto que se llama imetelstat. Esto es un inhibidor de telomerasa, también está siendo estudiado en mielofibrosis y está aprobado en Estados Unidos basado en un estudio que se llama iMerge. Este estudio iMerge es muy parecido al medalista, o sea, es en segunda línea, imetelstat contra placebo. En principio es un estudio que está abierto para todo tipo de pacientes, no hay cap de EPO, pero realmente está enriquecido en pacientes también con enfermedad RS positivo. Dicho esto, esta droga también es activa en estos pacientes con RS positivo, probablemente funciona en pacientes con niveles de EPO elevada y se está convirtiendo poco a poco en nuestra segunda línea para anemia en estos pacientes. Tiene un problema, causa citopenia. O sea, puede causar neutropenia, puede causar trombocitopenia y te puede costar 3 o 4 meses realmente el tener una respuesta. ¿Ves que hay una respuesta que no parece que está muy asociada a la carga transfusional, que a lo mejor es un poquito diferente de lo que tienes con luspatercept? Hay otros datos del doctor Platz-Decker que sugieren que puedes tener respuestas después de ASAs, después de luspatercept, después de drogas hipometiladoras, etc. Y ahora donde estoy un poco confundido es en la presentación que os voy a hacer ahora en los siguientes minutos. Durante muchos años, tanto en Estados Unidos como en México, y de esto hemos hablado muchísimas veces en México, teníamos dos drogas, que eran los erythroid-stimulating agents y las drogas hipometiladoras. Entonces, hace mucho se nos ocurrió pues decir, bueno, pues vamos a poner dosis bajas de decitabina, dosis bajas de azacitidina, etc. Hicimos estudios de fase 2, publicados en buenas revistas, Blood, JCO, etc. Entonces, eventualmente diseñamos un estudio randomizado, donde había 5 o 6 centros importantes en Estados Unidos, en pacientes de bajo riesgo. El estudio es antiguo, este es uno de los problemas que tiene. Fue presentado en ASH, uno de los podiums, hace un par de meses. Entonces veis que era para IPSS, porque en aquella época no teníamos IPSSR. Dependiente de transfusión era una transfusión, que probablemente podría ser considerado como
no dependiente. Pero bueno, randomizábamos entre 3 días de ritabina, 3 de aza y 5 de azatitidina. Entonces, lo que vemos en esta presentación, un estudio grande de 275 pacientes, que es muy interesante, está aquí. Que aquellos pacientes tratados con 5-azatitidina en la cohorte de independiente de transfusión no han alcanzado una supervivencia media. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo ponemos este tipo de tratamiento en el contexto de luspatercept, imetelstat, etcétera? Por lo que empezamos a ver es que este tipo de compuesto, con la dosis que yo pensaba que no iba a funcionar, porque yo pensaba que iba a ganar en los 3 días, que ha ganado los 5 días, pero tiene un impacto en cuanto a IFS y overall survival. De hecho, por ejemplo, la supervivencia media en los pacientes dependientes de transfusión era 45 meses, en los que eran TI no se había alcanzado. Entonces ahora tenemos datos nuevos de algo antiguo que llevamos haciendo 10 o 15 años que no sabemos muy bien cómo utilizar en nuestra práctica. Dicho esto, estas drogas siguen siendo estándar para pacientes con neutropenia, con trombocitopenia o con citopenias más complejas en este grupo de pacientes de enfermedad de bajo riesgo. Y lo que está ocurriendo ahora, ya para empezar a terminar, es que empezamos ya con drogas nuevas para segunda y tercera línea. La que llega muy fuerte es este compuesto que se llama el ritercept. Esto también fue desarrollado por María Díaz Campelo. Es una droga como una segunda generación de luspatercept. De hecho, estructuralmente es muy parecida, quizás un poco más potente. Entonces, en el estudio inicial de fase 2 vemos pues, unas respuestas muy importantes del 56 al 60% en el grupo de pacientes que con luspatercept en el medalista nos da una respuesta como del 38-40%. O sea, esta droga parece muy potente. Ahora mismo está en un estudio de fase 3, idéntico al medalista, también randomizado contra placebo, o sea que esta droga será aprobada. Y en primera línea, un estudio muy parecido a COMMANDS que está a punto de abrir. Entonces yo pienso que esta droga puede convertirse en unos años en el second generation TGF-beta inhibitor en pacientes con mielodisplasias. Es interesante cómo ha ido de rápido esto. Y luego otra droga de interés para nosotros es este compuesto que se llama R289. Entonces es una droga oral que inhibe esta enzima que se llama IRAK1/4. Entonces esta molécula, el IRAK, es un rheostato fundamental en cuanto al el señalamiento desde Toll-like receptors a NF-κB. Creo que aquí hay una diapositiva. Perfecto. Entonces, en células de mielodisplasia tienes activación de interleukin-1, Toll-like receptor, MITERI8, IRAK4 y luego NF-κB. Entonces, esto crea este proceso de alteración del sistema inmune innato, que es muy importante en mielodisplasia de bajo riesgo y que probablemente inhibe la hematopoiesis en estos pacientes. Entonces, enseñamos este estudio de fase 1 y presentamos también una presentación oral en ASH. Y lo que es interesante de este estudio es que estos pacientes son altamente tratados. Droga hipometiladora, luspatercept, etc. O sea, la mayoría de los pacientes han tenido una línea de tratamiento anterior, 3, una media de 1 a 8. Obviamente esto solamente pasa en el MD Anderson, que pueden tener 8 líneas de tratamiento. Los resultados son interesantes porque empezamos a ver duración de respuesta muy importante en un 30% de estos pacientes altamente tratados y dependientes de transfusiones. Y aquí, por ejemplo, veis algunos de los ejemplos en cuanto al impacto a transfusión. Por ejemplo, uno de estos pacientes lleva más de 2 años en respuestas después de haber fallado torvapoetina, canakinumab, inhibidores de ALK, de citabina, etc. Entonces empezamos a ver respuestas importantes. Yo no sé si ese tipo de droga será posible que sea una droga como agente único, porque entonces tendría que ganar a luspatercept o a ritercept o la droga que está aprobada, pero realmente serían muy fáciles de combinar con este tipo de otros compuestos. 2 palabras en trasplante. Obviamente el trasplante medular óseo alogénico no está aprobado ni aceptado en la mayoría de los pacientes con enfermedad de bajo riesgo. Esos datos del IBMTR, esto soy yo, esto es el trasplantólogo, obviamente una gran diferencia, pero no es cierto. De hecho, empezamos a ver que si empezamos a mirar en detalle, lo que vemos, y este paper está a punto de ser publicado, está aceptado, es que hay grupos específicos de pacientes que se benefician de un tratamiento temprano en enfermedad de bajo riesgo. Entonces, por ejemplo, esto es del doctor Bacinet, con enfermedad de muy bajo riesgo. Estos datos específicos del MD Anderson. Estos son nuestra historia, experiencia con trasplante en nuestro centro. Entonces, ves una media de 190 meses en estos pacientes, en enfermedad de bajo riesgo, y luego muy claramente en esos pacientes que ya están un poquito más intermedios, en donde el trasplante puede tener un impacto
importante. Aquí la pregunta es si tienes que tratar a estos pacientes o no, qué tipo de bridge antes del trasplante deberías dar. No estoy sugiriendo que tengamos que trasplantar a nuestros pacientes, pero sí probablemente hay un papel para un grupo específico de pacientes, que por ejemplo podrían ser aquellos pacientes que han fallado una droga hipometiladora o que hayan fallado una serie de líneas anteriores de tratamiento. ¿Qué otras drogas estamos utilizando? Luspatercept, hemos hablado de Elements, IRAK inhibitors hay 2, sino 3, hemos hablado de imetelstat, canakinumab es un inhibidor de interleuquina 1. Esta droga la hemos utilizado también, Ana, en pacientes con CHIP CCUS, con algunos resultados. KER-050 es el Intercept. Esta droga, desafortunadamente, pienso que está ya medio muerta, un compuesto de Novartis que inhibía el NLPR3, que hubiese sido una buena droga para combinar. Y luego, muy interesante, no tenemos datos todavía, momelotinib, la droga que está aprobada para mielofibrosis, que tiene también actividad en anemia, que está siendo estudiada en un estudio de fase 2, fase 3, que está yendo muy rápido para pacientes con enfermedad de bajo riesgo. Y pienso que será también muy fácil de combinar, por ejemplo, momelotinib con luspatercept o con alguna de estas drogas. Pienso que en el futuro vamos a ver combinaciones. Y ya para terminar, pienso que empezamos a aprender un poco cómo funciona esta enfermedad, RS positivo, mientras RS negativo. Estos datos de 5Q con la intervención temprana son muy importantes y esos datos en cuanto a supervivencia, que probablemente ocurrirían también en el estudio de la doctora Díaz Campelo, nos empieza a hacer pensar que quizás nuestro tratamiento en bajo riesgo no simplemente es paliativo en cuanto a mejorar transfusiones, sino que puede resultar en una mejoría de la supervivencia. Y para terminar, creo que esta es la última diapositiva. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Primero, lo que nos ha enseñado Ana, la parte molecular fundamental. Es muy difícil hoy por hoy practicar leucemia, mielodisplasia sin estos datos. Realmente lo que te ayuda a contextualizar el paciente. Hay un esfuerzo importante en el desarrollo de nuevas drogas. Nos ha explicado antes Ana la importancia quizás de identificar grupos específicos con CCUS que podrían beneficiarse del tratamiento. En MD Anderson tenemos el estudio con canakinumab, con dosis bajas de drogas hipometiladoras. Algunos de estos pacientes tienen IDH1, IDH2, o sea que podrías incluso hacer targeting de estos pacientes. Y luego realmente las combinaciones. Los franceses están haciendo esas con luspatercept, otros grupos están pensando en otro tipo de combinación. Y luego nos falta un poquito quizás de trabajo en plaquetas. Tenemos un proyecto en nuestro centro mirando pues, el impacto de las drogas hipometiladoras en trombopoiesis. Hemos hablado un poquitito de la parte del trasplante médula ósea. Y luego esta parte que no he tenido tiempo de hablar, que es lo de la modulación de las comorbilidades, que esto no lo sé hacer. Si damos estas luspatercept o lo que sea que acabo de hablar, ¿cómo medimos el impacto en la función cardíaca o en la función pulmonar? Esto es algo que yo pienso que es importante y no lo hacemos. Y con esto, pues daros las gracias. Es siempre creo que esta charla la doy una vez al año o algo así. Me encanta que me invitéis y es un honor y no sé si hay tiempo para tener preguntas o no. Pero muchísimas gracias y me han contado la presentación de la doctora Varela que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. Hola, nuevamente. Bueno, excelentes presentaciones tanto de la doctora Varela como de la doctora Lucía. Y bueno, antes de iniciar la sesión de preguntas, nos invitamos justamente a enviar sus preguntas. Tenemos varios, no más bien muchos asistentes, tenemos alrededor de 530 asistentes de varios países, de Chile, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Perú, y la mayoría de los Recordamos descargar su constancia antes de terminar la sesión, ya que estas no se guardan en la sociedad. Y asimismo la encuesta de calidad, por favor. Y bueno, tenemos algunas preguntas ya de la audiencia. Una de ellas, dirigida hacia la doctora Varela, es ¿cuándo realizar un aspirado de médula ósea en pacientes con citopenia clonal durante el seguimiento para descartar progresión? Pues aquí como platicábamos, como son pacientes que vamos a tener activamente
en vigilancia, entonces me parece que cualquier cambio, ¿no? Si es un paciente que mantenemos, no sé, con 9 de hemoglobina y de repente nos empieza a llegar con dependencia transfusional, es un paciente que tenemos que hacer un aspirado de médula ósea, tenemos que saber qué cambió, por qué cambió, o que se agrega otra citopenia. Entonces yo creo que es súper importante tener muy checados a los pacientes y darnos cuenta si hay algún cambio, aunque sea chiquito, para ir a algo más, pues al aspirado o la biopsia, lo que sea necesario. Claro, y muy en relación a esta pregunta es si aquí están los pacientes con mutaciones de alto riesgo o con muy alto riesgo, este seguimiento debería ser más estricto, más frecuente y también si tendría que hacerse justamente pues, un aspirado de forma más temprana. Sí, de hecho, hay como algunas recomendaciones para los grupos de bajo riesgo, podemos revisarlos 1 o 2 veces al año, pero para los pacientes de alto riesgo, sí, la vigilancia por lo menos o sea, cada 3 meses, como 4 veces al año. Ujú. Ok, perfecto. Este, bueno, aquí para el doctor García. Si en aquellos pacientes con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, pero que tenían características moleculares adversas, por ejemplo, TP53, una XL1, considera un trasplante alogénico de forma temprana. Esa es una pregunta buenísima. De hecho, el otro día, la semana pasada, vi a un paciente en mi clínica de digestólogo que presentó así. Quizás lo podemos discutir con la doctora Varela. Entonces, es digestólogo, o sea, sabe mucho de sangrado intestinal y tiene AVMs, no sé cómo se dice esto en español, malformaciones vasculares del tracto digestivo. Entonces, sangra de vez en cuando. Pero al ser médico se da cuenta de que la anemia es un poco más acentuada de lo normal e insiste en hacer una médula ósea. Ujú. Y el hematólogo al principio no, si está sangrando tal y cual. Bueno, le hacen la médula ósea y este hombre tiene 2% de blastos y una mutación bialélica del P53 significativa, el 30-40%. El recuento de sangre no me acuerdo, pero estaba bien, es de independiente de transfusiones. En el momento que le controlaron el sangrado estaba bien. Y entonces la pregunta de nuestro grupo es, ¿qué se hace con un paciente así? Para hacerlo más complicado, en su caso, pues tenía 75 años. Físicamente parece que tenía 60, o sea, tiene ninguna comorbilidad, ningún tipo de enfermedad de Li-Fraumeni, ni nada. O sea, una persona que ha sido médico toda su vida, no fuma, no bebe y un día tienes este perfil. Es muy complejo. Entonces, vamos a intentar descifrarlo. La única droga que tiene sentido, o que hemos visto algún tipo de actividad, son las drogas hipometiladoras. O sea, aquí sería paciente que podría beneficiarse de azacitidina o de citabina oral, etc. Y luego la pregunta es la del trasplante. Realmente no tenemos datos en este grupo de pacientes porque si fuese un paciente de alto riesgo, no está muy claro que el trasplantarlo le fuese a ayudar y mejorar la supervivencia. Pero un paciente que tiene características de bajo riesgo en cuanto a los blastos, de hecho su citogenética no era muy compleja, no está claro. Entonces empezamos tratamiento hiperventilador y dejamos que el trasplantólogo lo evalúe. Si tiene buen donante, etcétera, pues quizás irá al trasplante. Y si no, pues mantendremos la droga hiperventiladora. Pero estos pacientes existen y de hecho ocurren más. De hecho, estos son pacientes que son evolucionados de lo que nos ha enseñado la doctora Varela con lo que llamamos Therapy Related ChIP-CCUS, que a lo mejor estos pacientes con linfoma, mieloma, que son los que realmente están enriquecidos por ese tipo de mutación de P53. Es muy importante. Obviamente, no solamente es la única mutación, o sea, los modelos que han enseñado Ana, pues te permite un poco hacer lo que ya ha dicho. Y luego está este tema de cuándo empiezas el tratamiento, ¿no? Que en cuanto a la carga mutacional, el VIF, el delay de citopenia. Muchas gracias. Una pregunta dirigida a la doctora Varela. ¿Cómo diferenciar un síndrome mielodisplásico sin displasia? Recordemos que pues, actualmente es parte de la clasificación. Y en comparación a una citopenia clonal, ya que, bueno, esta parte, pues finalmente, pues no va a haber displasia significativa, Voy a repetir la pero pregunta, pues, es Manuel, como, porque yo no la he entendido. ¿Tú la has Y yo entendido? tampoco. Ajá. mm, es como diferenciar, comentan que en la clasificación actual hay un apartado de síndrome mielodisplásico sin displasia. Ujú. ¿Y cómo diferenciar justo esta entidad de una citopenia clonal? Es que la No sé, citopenia, o sea,
Bueno, ya entendí. La mielodisplasia sin displasia, porque sí, efectivamente, si van a la ICC 2022 ya viene también la entidad de mielodisplasia sin displasia y un secus. Pues la verdad es que la línea es muy delgadita. Por eso en esta como diapositiva que les puse realmente en esta como de encuentra las diferencias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Me parece que no es tan sencillo como creemos, pero muchas veces nos pueden dar un poco de luz, a lo mejor las mutaciones que le encontramos al paciente, ¿no? Que si tira más hacia melodisplasia, que si tira más hacia SCUS, pero realmente creo que eso no tiene mucha importancia, sino más bien qué vamos a hacer con ese paciente, ¿no? Porque, pues les digo, es como la zona gris. No sé si el doctor García tenga No, estoy otra. totalmente de acuerdo. De hecho, el mismo grupo que ha estudiado esto del fumar y CCUS es un grupo que está basado en un repositorio de datos del NHLBI en Estados Unidos. Tiene un estudio que fue presentado en ASH hace un par de años haciendo esta pregunta. Si la historia natural de high risk CCUS es parecida a la de los risk MDS, etc. Probablemente al final es semántica y es un poco como un continuo, ¿no? Si el momento empieza el paciente a tener dependencia de transfusiones y todavía lo estás llamando CCUS, realmente, como dice la doctora Varela, se está comportando como una mielodisplasia. Se están Um, transformando. Ujú. entonces yo pienso que también tenemos que utilizar un poco nuestro sentido clínico, etcétera. Otro tema que, Ana, me gustaría preguntarte, que nosotros hacemos en nuestro centro, en cuanto al seguimiento de estos pacientes, en lugar de repetir tantas médulas óseas, lo que estamos utilizando, y a ver si tenéis la misma experiencia en Monterrey, es el seguimiento molecular en sangre periférica. O sea, si el paciente tiene DNMT3A, T2, etcétera, pues lo que hacemos es intentar repetir la mutación en sangre y si vemos un cambio, entonces quizás informar la médula ósea o algo así. Pero es algo que nos medio inventamos. No sé si lo hacéis igual en Fíjese que Monterrey o no. pues lo que platicábamos al principio, realmente aquí casi no vemos ese tipo de pacientes. CHIP, pues muy raro que lo encontremos, incluso SECUS es muy raro que tengamos esos pacientes, pero por ejemplo, para pacientes con LMA o con mielodisplasia, que sí se estudia todo, o sea, se les manda el NGS completo e identificamos una mutación particular, es así, de manera continua se está pidiendo y a veces sí las pedimos de sangre periférica. Pero le digo, realmente no tengo como la experiencia para los premielodisplásicos porque casi no vemos esos pacientes. Que de hecho yo le quería preguntar, como que me quedé con la duda, ustedes sí tienen clínica de este tipo de enfermedad, Sí, ¿verdad? tenemos más que una clínica, lo que tenemos es un grupo de adjuntos en mi servicio que están interesados. Sí. Y entonces nos reunimos 2 o 3 veces a la semana y seguimos a los pacientes de una manera uniforme. Hemos incorporado un reumatólogo, porque hay una parte importante en cuanto a inflamación, que va a la clínica con nosotros una vez al mes. Y luego lo que nos está costando mucho en nuestro hospital es la parte de los cardiólogos, porque los cardiólogos del MD Anderson están muy ocupados con otras cosas y ahora estamos intentando establecer relación con la Facultad de Medicina o con Baylor, que tiene un grupo muy potente de cardiólogos experimentales. Y luego empezamos a tener, Ana, ensayos clínicos. Creo que tenemos 3 o 4 ensayos clínicos para estos pacientes, pero los discutimos todos semanalmente y luego tenemos pautas de seguimiento basadas en el riesgo. Por ejemplo, si el paciente tiene una mutación de DNMT3A aislada, probablemente este paciente no tiene que verme. O sea, es un paciente que tiene una latencia muy buena. Pero los otros pacientes, por ejemplo, con mutación de IDH, hay un grupo muy interesante de pacientes con mutación de JAK2 y Ujú. hematopoiesis clonal que tienen mayor tendencia a tener cáncer de pulmón, etcétera. Todos los seguimos de una manera un poco más Más específica. pegaditos. De todas Ujú. maneras, el tipo de chip que yo veo está relacionado al cáncer, que es Claro. probablemente diferente que ese tipo de hematopoiesis clonal de envejecimiento, donde probablemente la enfermedad cardiovascular, etcétera, es más importante. Esa parte a mí me falta. Me encantaría ver qué es lo que pasa en el envejecimiento de estos pacientes, etcétera. Ok, sí, no relacionado a tratamiento, que de hecho ahorita justamente me acordé, y no sé si usted hubiera hecho, en qué momento hubiera estudiado al paciente, hace, no sé, un par de meses nos interconsultó un oncólogo, porque tenía una paciente con un cáncer de mama de muchos años de evolución, con múltiples líneas de tratamiento, pero pues bueno, cuando caía en su sitio, cuando tenía citopenias, correspondía a veces al nadir de sus tratamientos, ¿no? Entonces, como que no se supo en qué momento realmente la citopenia entró para nunca irse, pero nos hablan porque empiezan a caer sus cuentas, sobre todo de hemoglobina, y a la hora de hacer la médula, la paciente ya había progresado, ya era una LMA, pero haciendo el perfil genético, la paciente tenía un TP53 y cuando nos prestan el NGS de los oncólogos como de un año atrás, ya tenía el TP53 Ah, la paciente. Entonces, como que
pues nos quedamos un poco Mal. como con la duda, ¿no? Pues obviamente no pudimos hacer mucho más, era una paciente muy complicada, pero ella ya lo traía desde hace mucho. Exacto. Entonces eso es un tema muy interesante. Entonces, eso va a ser 2 minutitos y cuando queráis cerrar, pues cerramos. Pero realmente el tema ha sido que pensamos que la quimioterapia, lo que fuese, causaba la mutación. Entonces ahora sabemos que en una fracción importante de pacientes estas mutaciones existen antes del tratamiento. Lo que pasa es lo que tú nos estabas enseñando, ARCH o este microchip con VAFs muy bajitas, etc. Entonces, lo que ves es con el tratamiento del tumor sólido, el linfoma, mieloma, ves una evolución de estos clones con el tiempo, que es lo que probablemente le pasó a esta paciente. Seguro que esta paciente tuvo mutación por mucho tiempo. Quizás en vuestro centro, si es un hospital grande, lo que deberíais pensar, que es lo que ocurre aquí, es que ahora los oncólogos sólidos hacen estas biopsias líquidas y ver qué tipo de perfil molecular tienen, porque muchas veces estas consultas para CHIPS y CUS vienen porque tienes paciente de cáncer de pulmón que de pronto tiene un T2 o un DNMT3A o un P53 cuando el tumor no lo tiene. Entonces, entonces nos informan, o sea, tenemos un sistema que el laboratorio de patología molecular nos avisa de que tal paciente tiene esto y entonces nos lo refieren a la clínica de leucemia. Porque estoy seguro que tienes más de lo que pensáis, es bastante importante. Y los oncólogos utilizan ese tipo de rastreo molecular de manera sistemática. Es muy interesante. Qué bonito, ok, muy bien. La siguiente pregunta viene de la doctora Santillana de Guatemala. Dice, considera que, bueno, actualmente pues los Luspatercept está en primera línea. Si hay todavía espacio para seguir usando estimulantes de la eritropoyesis y como primera estrategia de tratamiento. Obviamente sí, porque hay un tema de costo. O sea, vamos a hablar claramente. Si la droga es genérica y es muy económica en el país en donde vivan, pues no pretendo decir que estas drogas no funcionan. Han sido nuestras drogas por durante 20 o 30 años. Entonces, si nos olvidamos del costo del compuesto, ¿qué paciente probablemente se podría beneficiar hoy por hoy en Estados Unidos de una droga así? Un EPO muy bajo, INDP de transfusión, una hemoglobina por encima de 8 o algo así. Entonces, este grupo de pacientes que era, si os acordáis, la diapositiva del doctor Jaderstein, de tratamiento de una fase muy inicial de la anemia, probablemente se beneficia muy bien de este compuesto. De hecho, esa es la pregunta que estamos intentando responder en el estudio Elements. O sea, no sé la respuesta, pero ahí pienso que sería adecuado utilizar un IS si el costo no es un tema importante. Ok. En relación a los pacientes que tienen recaída posterior al uso de Luspatercept, en las guías se incluye que puede ser imetelstat como segunda línea. Pero usted en su práctica, doctor García, cuál es su secuencia? Hipometilantes, no sé si puede usar nuevamente estimulantes de de la eritropoyesis, imetelstat directamente, o cuál sería su actuar. Esta es una pregunta muy interesante que puede llevar 10 minutos porque empezamos a pensar un poco qué es lo que ocurre con nuestros pacientes. Entonces, cuando desarrollamos las drogas hipometiladoras, descubrimos o inducimos una enfermedad nueva que se llama síndrome mielodisplásico de fallo hipometilador, que puede ser de bajo riesgo o de alto riesgo. Esta enfermedad no existía antes de tener azacitidina o decitabina y tiene una biología muy diferente, ¿no? El pronóstico es malo, etc. Y ahora nos empezamos a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno falla LUSPA? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno falla HME? ¿Qué es lo que ocurre en bajo riesgo, me refiero? ¿Qué es lo que ocurre con Imetelstat? ¿Qué es lo que tú has dicho, Manuel? La secuencia de estas drogas. Esto realmente hoy por hoy no lo entendemos. Nuestra experiencia es que probablemente si estás utilizando Luspatercept en primera línea, las respuestas con ISAs son muy esporádicas y no duran. Entonces ahí la pregunta es, ¿utilizas imetelstat? Que probablemente en la mayoría de vuestros pacientes de vuestros países no lo tenéis porque creo que solamente está indicado en Estados Unidos. O lo que sí tenéis que son las drogas hipometiladoras. Entonces, basado en los datos que os he enseñado del doctor Bolougny, pues utilizaría 5 días de azacitidina. Y luego considerar el trasplante médula ósea, obviamente dependiendo de cada país, centro, etcétera, pero por ejemplo, aquí trasplantamos hasta los 75 años en buenas condiciones con buen donante. Entonces, esto sería un poco la secuencia. Si utilizas un ISA de primera línea, entonces es más fácil.
ISA, luspa, imetelstat o droga hipometiladora, trasplante. Pero realmente no sabemos cuál es la historia natural, no sabemos cuál es el pronóstico, no sabemos qué es lo que ocurre cuando uno falla luspatercept. No tenemos todavía ese tipo de datos. Una pregunta muy buena. Y luego lo de la secuencia, una pregunta fundamental. Una pregunta para ambos. Dice, ¿en qué momento consideran que el bajo riesgo dejó de ser clínicamente de bajo riesgo y que requiera pues tratamientos más agresivos o intensivos? Y la doctora Varela, si puede iniciar. Pues yo creo que es un poquito, se parece a la pregunta de dónde está, o sea, dónde termina uno y empieza el otro, ¿no? Entonces, pues clínicamente, cuando empiezan las citopenias a más profundas, el paciente tiene requerimientos transfusionales, cuando, pues literalmente cuando cambia la clínica del paciente, ¿no? Un paciente con citopenias estables no nos llama tanto la atención, de repente empiezan a cambiar y ahí es, pues yo creo que por eso se vuelve a estudiar, si es necesario haces la médula, buscas alguna mutación, porque además a veces cambian, acuérdense que se van agregando y entonces buscas tratamiento. Esa es una pregunta que totalmente de acuerdo con la doctora Varela, pero es muy importante. Entonces, el primer paper que publiqué hace pues, 15 o 20 años en mielodisplasia era la causa de muerte. Y luego el segundo artículo fue lo que desarrollamos, que era lo que llamamos sistema pronóstico en pacientes de bajo riesgo. Y no era una cosa muy científica. Lo que yo veía en mi clínica es que veía estos pacientes que, entre comillas, tenían bajo riesgo, que se morían al año. Yo decía, pero ¿cómo es posible que una enfermedad de bajo riesgo te mueras en un año? O sea, ¿qué tipo de enfermedad de bajo riesgo? Entonces, desarrollamos un modelo muy básico, que está basado básicamente en las características de IPSS, que nos permitía determinar un grupo de pacientes que lo que llamamos de síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, pero de mal pronóstico, que era básicamente pacientes pues, con alteración citoquímica específica, un poco más de citopenia, etc. Y esto fue confirmado por un montón de grupos. El grupo español lo miró un par de veces, en Italia lo han mirado. Entonces es un sistema bastante económico porque no tienes que tener parte molecular para identificar este grupo de pacientes. Luego, el doctor Bejar, cuando publicamos el paper en el New England Journal con el perfil mutacional de mielodisplasia, rehizo el análisis en nuestro modelo de bajo riesgo. Entonces vio que aquellos pacientes que eran bajo riesgo de mal pronóstico estaban enriquecidos por mutaciones, que los que nos acaba de decir Ana, o sea, que tenían varias mutaciones. Y luego el doctor Montalbán, aquí en MD Anderson, volvió a hacer un poco este análisis y vio, por ejemplo, que si tienes más de 3 mutaciones, el pronóstico es como si tuvieses mutación de P53, que es el caso del digestólogo que os he dicho antes, de But. Ese paciente, por ejemplo, si hubiese llegado hace 15 años donde no hacíamos NGS y no teníamos el P53, le hubiese dicho, doctor, encantado de conocerlo, tiene enfermedad de bajo riesgo y tiene anemia por el sangrado, lo veo en un año. Y no hubiese estado con nosotros un año, porque tiene una P53 bialérica. Entonces, ese es el grupo de pacientes. Y luego, obviamente, el IPSSM, que es el que ya se te para ese grupo de pacientes de bajo riesgo a alto riesgo. La parte molecular realmente es fundamental en cuanto el determinar cuál es el riesgo del paciente. Muchas gracias. Pues todavía hay varias preguntas muy interesantes. Sin embargo, pues ya el tiempo, estamos sobre tiempo y solo nos queda agradecer a la sociedad. Pues muchas gracias a ambos por compartir su conocimiento y su tiempo. Y bueno, esperemos verlos pronto también en nuevos congresos, doctor García. Este, y bueno, pues muchas gracias a todos por estar en la sesión. Los esperamos en la siguiente. Ha sido un placer, Ana. Igualmente, doctor, muchas gracias. Gracias, Emanuel, y gracias a todos. Buenas Hasta noches. luego. Buenas Bye. noches.